Bienvenidos a este nuevo video, abril del 2025, y he titulado este video Choque de fuerzas, revelaciones y transformaciones. Pero para hablarte del por qué lo he titulado de esta forma, es importante entender cuáles serán los movimientos de los planetas en el mes de abril. Por supuesto, ver esta concentración de energía, el amigo y coloso Plutón, nuestro amigo guerrero Marte y Urano, que está en los últimos grados de Tauro, muy importante. Y para poder abordar estos temas, he dividido este video en 5 puntos. Choque de fuerzas, y en este punto vamos a estar hablando de la relevancia de Plutón opuesto a Marte. Vamos a profundizar en un tema llamado el temblor. Dos tipos de temblores puntualmente. El que ocurrió en Myanmar y lo que se dice, no solamente por videntes, sino por astrólogos, sobre la posibilidad de terremotos y de temblores, qué es lo que está pasando en el cielo. Y hay uno del cual también se está hablando, que es crisis económicas, un temblor a nivel financiero. Vamos a estar hablando de eso. El stellium para mí es una gran oportunidad porque tenemos una gran congregación de energía en Piscis y en los primeros grados de Aries. Y el cuarto punto, lo viejo y lo nuevo. ¿Cómo se están alineando lo viejo, Saturno, con lo nuevo, Urano? Y el punto más importante y la oportunidad de este mes, por supuesto, radica en el poder oculto. Pero antes de contarte de quién hablaremos en ese punto, mejor dicho, no te lo voy a adelantar. ¿Y estás listo para estos 5 puntos? Recuerda que yo te puedo ver a través de mi cámara, así que levanta este dedito y sácale el mejor provecho a este video, porque está realmente interesante. Comencemos. Choque de fuerzas. ¿Qué significa eso de choque de fuerzas? Y ahí es importante entender Plutón y Marte. El mes de abril arranca con Marte en el signo de Cáncer y rápidamente se va a ir al signo de Leo. Esta oposición, aunque ya ha sucedido, será por última vez. Y recuerda que lo que pasa en la astrología, cuando los planetas retrogradan, pasa una vez, retrocede y pasa una segunda vez, y cuando se pone directo, pasa una última vez. En grado de importancia se considera que la tercera vez que pasa o que se hace un aspecto perfecto es cuando más energía hay. Plutón es el planeta más pequeño del zodiaco, pero y es el más poderoso. ¿Por qué? Porque su fuerza radica en lo profundo, en la oscuridad, conocido como el inframundo, el que viene a movernos y a quitarnos nuestras máscaras, nuestros miedos, remueve mucho. Y Marte, por su lado, es el guerrero, el que no le tiene miedo. Así que vamos a la parte teórica. Y la parte teórica es entender que este aspecto se da exacto entre el 26 y el 27 de abril. Y esa fecha realmente es más anecdótica que otra cosa. ¿Por qué? Existe algo en astrología llamado esas pequeñas ventanas, llamados 2 grados, 3 grados, antes de que se dé un aspecto. Nosotros, los astrólogos, solemos llamarlo la orbe. Por eso, una oposición suele tener una orbe un poco más amplia, lo que quiere decir que aunque se dé exacto el 26 o el 27 de abril, ya está activa, sobre todo porque ese aspecto ya sucedió debido a la retrogradación de Marte. Entonces, ¿dónde se encuentra Plutón? En un signo llamado Acuario, y Acuario es el signo predilecto a todo lo que tiene que ver con libertad colectiva, sobre todo con el colectivo. Acuario suele ser muy rebelde, suele pensar de una forma diferente. Y al estar Plutón ahí enfrentándose a Marte, se puede esperar como el pueblo, como la mente
entra en un deseo de libertad. Y por otro lado, Marte, que está en Leo, Leo es un signo muy individual, es esa necesidad de afirmarse en el ámbito individual. Entonces, por un lado tenemos la fuerza de Plutón en el pueblo y por otro lado la fuerza de Marte en el individualismo. ¿Qué es lo que significa? El choque del ego, del yo soy, del león, se para muy fuerte con ganas de discutir, con ganas de reafirmar su poderío, su rugido, y por otro lado se para esa colectividad y dice, no estoy tan de acuerdo, y empiezan a moverse fuerzas invisibles que promueven esa mentalidad de rebeldía. Dicho de otra forma, es esa necesidad de que las cosas cambien. Y aquí tenemos un claro ejemplo de por qué este aspecto ya está activo. Para las personas que no lo sabían y para los que lo saben, hubo una gran protesta, una gran manifestación en la ciudad realmente en todo el país, puntualmente en el país de Turquía y en Estambul, porque el presidente en su ego, Leo, mete a la cárcel al alcalde de Estambul y se levantan el pueblo acuario unas grandes manifestaciones, un choque de energía que se da entre los dos y sucede antes de esa oposición. Por eso decimos esto ya está activo y está muy presente en el inconsciente. Entonces vamos a ver muchos choques de fuerzas. Por un lado, un presidente, una persona que dirige, queriendo decir, yo soy el león, nadie, yo soy el rey de la selva, nadie va a rugir más fuerte que yo. Entonces, la tensión entre una figura de autoridad, un león con un ego muy fuerte, se pone a como contradecir o va en contra de las masas. Así que se desequilibra el poder y cada uno quiere mostrar qué tanto poder tiene. El 2025 se pronostican muchos levantamientos del pueblo, mucha rebeldía a ciertos mandatarios que están abusando de su poder, de su Leo. Ahí, detrás de eso, lo que se está activando realmente son memorias de humillación. O sea, no somos vistos, no somos reconocidos, esto tiene que cambiar y el león nos tiene que escuchar. También se puede aplicar a nivel personal. Esa herida cuando las personas no se sienten vistas, no se sienten escuchadas, no se sienten validadas, se puede profundizar. Hay que estar muy pendiente de ese movimiento. ¿Cuáles son las frases claves a nivel individual que tenemos que hacernos? Y ahí es cuando yo llamo las frases terapéuticas. Sí, efectivamente, hay un choque de energía, pero ¿cómo puedo yo sacarle provecho? Entonces, hay reflexiones que podemos hacer. Por ejemplo, todos tenemos una lucha, y digo lucha entre comillas, porque algo nos motiva a movernos. Podríamos llamarlo lucha, podríamos llamarlo fin, propósito, lo podemos nombrar de diferentes formas. Pero es importante reflexionar si esa lucha, ese propósito, ese objetivo que yo tengo, lo estoy trabajando desde mi herida o desde mi conciencia. Y te doy un ejemplo. Puede ser que yo quiera ser visible en mi trabajo o en mi familia porque siento que no fui reconocido en mis primeros años de vida. O por otro lado, yo quiero ser reconocido simplemente por lo bien que hago las cosas o con una emoción no desde el ego, sino una emoción muy para mí, no para mostrar. Así que este mes te va a mostrar si esa fuerza, eso que te motiva, está naciendo desde el amor propio o por el contrario, está naciendo desde el miedo a ser rechazado. Pregúntate,
Esta pregunta es muy interesante. ¿Todo lo que me enoja es injusto? O sea, todo lo que me enoja es injusto. O sea que si yo te digo a ti algo que te molesta, ¿es injusto? ¿O puedo yo sentarme y poder encontrar algo de cierto en esas palabras? Y lo digo de otra forma. Si yo te digo algo que a ti no te molesta, es que no está resonando contigo. Pero si yo te digo algo que a ti te molesta, es porque hay algo que resonó dentro de ti. Entonces, reflexionar sobre eso, muy importante. Y siempre tenlo en cuenta. Si refleja algo, si alguien me dice a mí que soy un vendehumo, lo que sea, y a mí eso me duele, lo que realmente me está diciendo es que yo tengo una herida de poder. Así que importante revisar cómo se está aspectando eso en tu carta y entender que el poder no es controlar algo que los dirigentes van a tratar de hacer, controlar, 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 y eso en muchos ámbitos, sino por el contrario, el poder del Leo nace en inspirar al pueblo. Eso lo puedes poner para dirigentes o lo puedes poner en tu ámbito personal. Tu jefe, tu madre, padre, ejerces inspiración en tus hijos, en tus empleados, o por el contrario, solo controlas con poder la chancleta, la correa, te quito el celular, no hay vacaciones, si hay vacaciones, ¿desde dónde viene ese poder? Muy importante. Hablemos de el temblor de Myanmar y por qué se habla tanto a nivel astrológico de que hay tendencias para terremotos y temblores. De hecho, una pregunta muy interesante que me hicieron por privado, si había posibilidades de temblor en Bogotá. Me basé en mirar, por supuesto, la carta natal y mirar los eclipses. Los eclipses activan y ya te voy a explicar. Para mí, hablar de Myanmar me da cierta emoción porque tuve el placer de visitar Myanmar antes de la pandemia. Casi, casi que me toma la pandemia en Birmania. Lo estuve recorriendo por aproximadamente un mes, todo el país. Y es un país encantador. Así que cuando me desperté y vi el temblor, me dejó un poco conmovido. Y lo primero que me pregunté es, y porque lo escuché en una de las guías turísticas y en algunas pagodas que estaban maltratadas, que los temblores, uno muy grande, había sucedido. Entonces me puse a la tarea de investigar cuáles fueron los años de los temblores que sucedieron en Birmania, en Myanmar. ¿Por qué es importante esto? Mira, la astrología es el arte de observar. ¿Por qué? Porque los patrones se repiten. Entonces, la astrología, más allá de cualquier tradición, es el observar lo que pasa en la naturaleza en momentos determinados. Por ejemplo, nosotros sabemos muy bien cuándo es el invierno, cuándo es el verano, lo observamos. Sabemos muy bien cuándo la temporada de sequías y de lluvias, eso lo observamos. Y así podemos ir cada vez más profundizando. Entonces, en la tarea de investigar las fechas, me encuentro con que tenemos un temblor, de hecho el más fuerte, el 2 de abril del 1762 con una magnitud de 8.8. El 24 de marzo del 2011, un sismo de 6.8. El 13 de abril del 2016, una magnitud de 6.9. Y el 28 de marzo 2025, una magnitud de 7.7. Y yo te pregunto, ¿ves alguna similitud en estas fechas? ¿La ves? Para los que no la ven todavía, miren las fechas, los meses. Abril, 2 de abril, 24 de marzo, 13 de abril, 28 de marzo. Ahí ya podemos ver un patrón. Ya no es enero, junio, no. Tenemos un rango de tiempo. Entonces, lo siguiente que podemos hacer es mirar, bueno,
¿Y cuál es la carta natal de Birmania, de Myanmar? Y aunque hay muchos datos sobre esta carta, me he tomado la más reciente. Y digo la más reciente porque Birmania ha sido un lugar que ha estado constantemente en guerra. Como les decía, tuve la posibilidad de visitarlo y se nota el control militar que hay en este país. Pero en eso no quiero profundizar. Esta es la última fecha oficial de la carta natal. Entonces, ¿qué es importante? Y ahí lo enseño en mis cursos y lo digo también en mis videos. No solamente entender el signo zodiacal de un país, sino poder entender cuál es el planeta más importante de la carta, bien sea una carta personal o bien sea un país. En este caso, el planeta más importante y más relevante de Birmania es ni más ni menos que Neptuno. Y como les decía en videos anteriores, Neptuno vibra en dos polaridades. De hecho, todos los planetas vibran en dos polaridades. Una positiva y una negativa. Teniendo en cuenta que no hay nada positivo ni negativo, pero digamos que una es baja y la otra es alta. Neptuno, por un lado, cuando vibra alto, es el mundo espiritual, el mundo religioso. Y esa fue la razón por la que yo visité Birmania, porque soy un meditador de Vipassana. Y Vipassana viene de la línea, o digamos, Goenka, la persona que hizo revivir esta línea, es de Birmania. Y yo quería conocer cómo era la religión y la filosofía en el país. Pero por otro lado, cuando Neptuno vibra bajo, se puede ver todo lo que hay oculto, todo lo que hay detrás de bambalinas. Y por supuesto, suceden muchas cosas detrás de bambalinas. Entonces, esta sería la carta y el planeta más relevante. Bueno, Jaime, ¿y eso qué tiene que ver? Entonces me voy al acontecimiento del 2 de abril de 1762. Y quiero que se graben esta imagen y si no, que la retrocedan porque es importante. Miren todo lo que pasa o todo lo que le sucede al planeta más importante del país. Si ven esta congregación, este stellium de planetas, todos opuesto y en cuadratura al Sol del país, es un momento de gran tensión. Estamos hablando de Urano, el Sol, Venus, Saturno y Júpiter en un stellium oponiéndose al planeta más importante del país y al mismo tiempo realizando una cuadratura. Grábate esto, al planeta más importante. Entonces, me tomé la libertad de mirar, bueno, ¿y qué pasa el 28-29 de marzo del 2025? Y miren esto. Existe una gran congregación de fuerza opuesta al planeta más importante del país y una vez más en cuadratura al Sol. Con el agravante que tuvimos eclipses. Aquí un eclipse parcial oponiéndose al planeta más importante y haciéndole una cuadratura al Sol. Si todavía no has visto mi video de eclipses, te lo voy a dejar aquí arriba o lo puedes encontrar aquí abajo para que lo veas bien sea ahora o más adelante, porque es importante saber en qué momento los eclipses tocan puntos importantes de mi carta. Importantísimo. De esa forma podemos hacer una proyección. Entonces, todo lo que pasa alrededor de esos meses significa que el Sol, ya estamos hablando de marzo, abril, está oponiéndose al planeta más importante y está haciendo cuadratura. Esto no quiere decir que todos los años hayan temblores, por supuesto que no. Pero cuando esa oposición del Sol se acompaña con eclipses, se acompaña con otros planetas, reforzando aún más la energía, es de esperar acontecimientos significativos. Una buena forma de poder entender por qué sucede lo que sucede. Entonces,
Cuando se escuchan los astrólogos decir terremotos en el 2025, los videntes y que salen a destruir y que aquí y que allá, ¿en qué se están basando? Primero que todo, lo que representa Plutón. ¿Plutón qué es? Rige lo más profundo, lo más oscuro, las fuerzas subterráneas, las fuerzas tectónicas. También rige el petróleo, variables que se pueden activar. Ya voy a hablar de eso. Entonces, al estar Marte opuesto, ese movimiento, Marte siempre es de acción, de movimientos profundos. Plutón, procesos volcánicos, puede ser que se activen volcanes produciendo erupciones, implosiones, porque hay un choque de fuerzas. También no podemos olvidar que está en Acuario y eso hace que los procesos no sean individuales, sino por el contrario que sean colectivos. Es un país, de hecho países que se vieron afectados por eso. También tenemos tendencias para algo disruptivo en temas tecnológicos, aunque casi siempre estos temas salen más adelante, que están sucediendo, pero se hacen públicos un poco más adelante. Lo otro que quiero profundizar es, bueno, antes de profundizar, Marte en Leo es pura energía de fuego. Leo es fuego y Marte está en Leo, causando impulsión, acción. Eso es pone los nervios de punta y no hay que tener miedo. Como les digo, la astrología no es para tener miedo, sí para estar atento. Se enfrentan dos poderes, en este caso dos placas tectónicas, pero al mismo tiempo se pueden estar enfrentando dos gobiernos, dos tipos de pensamientos, dos mentalidades de una forma muy férrea y van a chocar de frente. Así que antes de eso, inhalar y exhalar. El eje Leo-Acuario son signos fijos, lo que tiende a rigidez. Y la Tierra es rígida. Así que esos cambios suelen producir rupturas y una tensión muy acumulada. Hay que tener en cuenta, sobre todo en relaciones de pareja, porque Libra está involucrado y eso es relaciones. Y hay una tensión que se puede estar acumulando durante mucho tiempo, esta relación no va para ningún lado y se da ese momento de implosión, ese momento donde chocan y hay un rompimiento. Para evitarlo, por supuesto, tomar agüita. Bueno, continuemos. También hay otro tema que se está hablando mucho entre videntes, astrólogos, y uno se pregunta, bueno, pero ¿qué hay de cierto en esto? Temblores que tienen que ver con el sistema financiero, que está muy inestable. Unos ya dicen que hay recesión, que todos los síntomas, ¿qué hay y qué tiene que decir la astrología sobre eso? Mira, que hay otra noticia, como los movimientos que hace Donald Trump están causando inestabilidad. Y algunos economistas ya están hablando de ello. ¿Cómo lo podemos ver dentro de la astrología? No sé si has visitado Nueva York, si has tenido la posibilidad, pero este toro está enfrente de la Wall Street. La verdad, me he tomado fotos y es un animal poderoso, es un animal intimidante y es el símbolo por... es el símbolo del dinero, es el símbolo de la estabilidad, es el símbolo de la, del dinero, de la abundancia, de la buena vida. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con esos indicios de problemas económicos? Entonces, para entender eso, hay que entender qué está pasando en el signo de Tauro, de la economía. Y Tauro, que es un signo de tierra, habla no solamente del dinero, sino de la estabilidad. Y ahí tenemos a uno de los colosos de la astrología, uno de los planetas transpersonales, que es Urano. Y este planeta tarda 84 años en darle toda la vuelta al zodiaco. Lo importante es entender que los planetas transpersonales tienen los momentos de más fuerza en los primeros grados del signo y en los últimos grados del signo. Y Urano está
próximo a salir de Tauro, lo cual hace que esté muy, pero muy fuerte. Entonces, revisemos qué ha pasado a nivel histórico las últimas dos veces que ha estado en Urano. Eso sucedió entre 1934 y 1942. Y curiosamente, y digo curiosamente porque nada es una coincidencia, se presentó una recesión entre el 37 y el 38, ¿dónde? En Estados Unidos. Curioso, ¿no? La segunda vez, o otra de las veces que ha estado Urano es 1850-1859. Ah, crisis financiera. ¿En dónde? En Estados Unidos. ¿Por qué tiene eso relevancia? El año astrológico que comenzó cuando el Sol entró en el signo de Aries, que de por sí también tengo un video en mi canal que te recomiendo verlo, hablo de cómo el ascendente del año es Géminis, está Júpiter en conjunción al ascendente y Estados Unidos es ascendente Géminis. Así que los indicios son muchos de que el mundo está buscando cómo reactivar la economía. Mm, mm, Los indicios están ahí, no para causar miedo, sino para entender cómo la historia ratifica una tendencia que está al alza. Hay que tener cuidado, sobre todo si eres una persona que invierte en la bolsa o tiene inversiones que se pueden considerar riesgosas. Importante. ¿Cuáles son las frases terapéuticas y las frases claves para esta temporada? ¿Estás realmente perdiendo seguridad o estás ganando libertad? ¿Y por qué? ¿Soy esclavo de lo que tengo? ¿O cuando no está gano realmente libertad? Porque si yo soy esclavo de mi carro, mi moto, mi casa, mi apartamento, cuando lo pierdo, ¿qué gano? O no necesito perderlo. Necesito ganar libertad, entendiendo que eso no soy yo. Importantísimo. Importantísimo también entender que Urano viene a remover cimientos, pero nada que esté firme se va a destruir. Por el contrario, solamente va a caer lo que está podrido. Es por eso que Urano casi siempre tumba, cuando está en Tauro, sistemas que ya huelen mal. Y el sistema financiero no huele muy bien. Te lo dejo a tu libre albedrío. ¿Cómo huele el sistema financiero? Así que pregúntate qué tanto control necesitas tú para sentirte seguro. Y la crisis tal vez no sea económica, sino espiritual. ¿Soy yo mi auto? ¿Soy yo mi casa, mi carro, mi finca, lo que tengo y me pongo? ¿O soy algo mucho más espiritual? Y espiritual no significa no tener, porque tampoco soy un creyente en que el ser espiritual está en contravía de ser abundante. Y abundante me refiero a tener dinero. Para nada. Yo puedo ser los dos. Y si tienes un problema con lo que estoy diciendo, solamente revisa tus creencias. ¿Acaso el dinero no es espiritual? ¿Acaso ser espiritual es no tener dinero? Revisa tu sistema de creencias. Stellium. Hablemos del Stellium porque el Stellium es una gran oportunidad. Mira esta congregación de planetas. Estamos hablando de Mercurio, estamos hablando de Venus, Neptuno, Saturno y se aspectan a un trígono muy bonito con nuestro amigo Marte al mismo tiempo de esta oposición. Entonces, ¿qué podemos sacarle? ¿Cuáles son las ventajas para este aspecto? Entonces, ahí viene la parte espiritual del mes. ¿Por qué? Porque Piscis es espiritual, Neptuno es espiritual y se están moviendo entre la acción de Aries y la espiritualidad de Piscis, activadas por Marte. Así que es normal que estemos un poco más sensibles, mucho más emocionales, que podamos tener sueños muy vívidos con unos mensajes internos muy claros. Así que mi consejo, duerme con una libreta en tu mesita de noche. Cuando sueñes, anota, que es la mejor forma para recordar sueños. Idealismo se puede canalizar con acción. El sueño
de Neptuno, el sueño de Piscis. De hecho, ya están recibiendo la materialización de Saturno y al estar en ese aspecto armonioso es como, wow, acción, acción, acción. Un muy buen momento para meditar, para actuar y para observar antes de decidir. Y observar es un diálogo interno que tú tienes contigo mismo. ¿Qué me está queriendo decir mi cuerpo? Mi cuerpo. Porque mi cuerpo habla. Mi cuerpo habla. Entonces cuando tengas una pregunta, ¿es esta persona, me conviene? ¿Es bien? Pregúntate y mira qué hace tu cuerpo. Aumentar esa sensibilidad, por supuesto, a través de la meditación. Y la oportunidad para sanar heridas es muy bonita. ¿Por qué? Porque el nodo norte está en conjunción a Venus, la suerte menor. Está afectivo y muy espiritual este mes. Así que no solamente estar pendiente de las tensiones, las cuales las hay, sino también cómo yo puedo aportar desde mi ser para surfear de una mejor forma ese aspecto. Las preguntas claves, los cuestionamientos, las frases claves de este aspecto es: ¿qué es más poderoso? ¿La acción de callar y preguntarme de mi interior o de actuar de una forma desenfrenada? No es un tiempo de empujar como yo tengo la razón, sino por el contrario, voy fluyendo y voy direccionando mi norte. Nodo norte Venus, direccionando, direccionando. Preguntarse mucho desde la intuición. Escucharte. Razón, intuición. Hay un punto medio. Buscar ese punto medio, ya que tu alma siempre va a saber cómo actuar y confiar en los ritmos de la vida. La vida es cíclica. No siempre estamos arriba, no siempre estamos abajo. La vida puede ser esto, pero yo me puedo sostener en un equilibrio, tenerlo muy, pero muy presente. Lo viejo y lo nuevo. Y cuando hablamos de lo viejo y lo nuevo, estamos hablando, por supuesto, de lo viejo, nuestro amigo aquí, Saturno, y lo nuevo, Urano, que están en un ángulo de 60 grados, lo cual se considera, conversemos, trabajemos en equipo. Así que la mejor forma de sacarle provecho a esto es cómo convivimos con esas dos energías. Es un acto de reconciliación que incluye estructurar y cambio. Reconciliémonos. No significa que todo pasado fue mejor, ni que todo futuro será mejor. Pero si nos arraigamos en creencias del pasado, como que la inteligencia artificial es mala, y si nos vamos al futuro y no, es que solamente la inteligencia artificial, y me olvido del ser, colapso. Tengo que encontrar una reconciliación entre esos dos mundos, haciendo algo en teoría imposible, posible, porque eso empieza a tomar forma. No olvides que es el año del milagro. Encontrar maestros y mentores es muy importante. Y no olvides, es un mes ideal para ir de lo viejo a lo nuevo, planificando cambios. Saturno está muy cerca. Desde la base sólida, sólida. Nodo norte, Venus y Saturno, el norte, con amor, con planes, con estructura, y hacia lo nuevo, con Urano, muy pero muy bonito. Así que las frases claves y terapéuticas de este mes es: no todo cambio es caos. Nosotros los seres humanos somos a veces muy tercos para el cambio. Y digo a veces, pero no nos gusta el cambio. Necesitamos fluir con un cambio porque el mundo lo está necesitando. Hay un aspecto muy fuerte que cada vez está cogiendo más fuerza, que es ese pequeño gran trígono entre Neptuno, Plutón y Urano. Eso es cambio. Entonces, necesitamos fluir con ese cambio y hacerlo desde la madurez. No desde, ay, es que no quiero. No, necesito fluir. Crear ese puente entre lo que soy, entre lo que fui y quien yo quiero ser, fluyendo con el mundo,
imagínate si llegara el tractor, o imagínate la época cuando llegó el tractor. Claro, yo me puedo rebelar contra el tractor o puedo fluir con el tractor. Puedo seguir cultivando a mano o ayudándome del tractor. Tú decides. Así que abril es un mes para unir generaciones internas. Mi pasado y mi futuro. Mi sabio, mi yo, mi soñador. Y de esa forma evolucionar rompiendo. Pero ¿qué rompo? Mis creencias. De esa forma me reinvento. No me destruyo, me reinvento. Importantísimo. Y ya para terminar, y la cereza del pastel, el poder oculto. Y bueno, ¿qué es eso del poder oculto? Y aquí viene un punto, y digo punto porque este es un punto matemático que no lo había mostrado en las imágenes anteriores. Este punto se llama Lilith. Lilith es conocido en la mitología como la primera mujer de Adán, la cual fue desterrada del Edén. ¿Y por qué fue desterrada? Por ser una mujer rebelde. Y como era tan rebelde, se destierra y dicen, no, Adán necesita una mujer mucho más sumisa, Eva, no una mujer tan rebelde. Entonces, antes de profundizar en cómo impacta eso y cómo le puedes sacar el mejor provecho, es entender que se conoce como la luna negra, que no tiene luz, y ahí precisamente es donde está el poder oculto. Yo enseño dentro de mis cursos cómo Lilith es una gran oportunidad. Es un salón oscuro llena de bombillos. Lo único es que esos bombillos están apagados y por eso es negra. Pero la luz existe, solo hay que prenderla. Así que prenderla es mirar qué hay en esa oscuridad. Y ese Lilith, ese punto, entró a uno de los signos más místicos del zodiaco, ni más ni menos que Escorpión. Así que, ¿cómo se puede sacar el mejor provecho? Sacando el poder de lo oculto. Y sacar el poder es dejar esos deseos reprimidos, esos tabús y esas heridas ancestrales. Y cuando me refiero a ancestrales, me refiero a heridas que vienen heredadas de mis padres, que ellos a su vez heredaron de sus padres, o sea, mis abuelos paternos y maternos, lo que se conoce en el mundo científico como la epigenética. La historia de ellos, más allá del ADN, vive en mí. Entonces, este es un muy buen momento. Poder aumentar la intuición, recuerda que está en Escorpión, y de esta forma, como eso que está oculto, y oculto para muchas personas, y los atiendo mucho en terapia, es la problemática que hayan podido tener con los tabús de la sexualidad. Y nada es bueno ni es malo, siempre y cuando tengas una sexualidad consciente. Consciente. Un buen momento para los hombres, mujeres, para cualquiera realmente, poder sanar temas que tengan que ver con traiciones, con abusos de poder, secretos de familia. Escorpión es muy de shh, oculto, shh, secreto. Y enfrentar tu sombra. Muchas veces corremos porque algo nos persigue, algo oscuro, algo tenebroso, hasta que tengo la valentía de darme la vuelta y mirar que es mi propia sombra. Así que es un muy buen momento para hacerlo. Las frases claves de ese tránsito son, por supuesto, lo que te incomoda te está enseñando algo. Pregúntate, ¿cuál es la enseñanza de eso que a mí me incomoda? Esa persona, esa situación, ese familiar. La sombra, es oculto, nunca será tu enemigo. De hecho, es la solución. Solo cuando tú la integras. Lilith no está buscando aprobación de nadie. Lilith está buscando ser auténtico. La primera mujer de Adán no buscaba la aprobación de él, simplemente era. O sea, pregúntate si estás en resonancia con quien tú eres. El poder nunca va a estar en eso que ocultas, en esa máscara con la que te levantas y dices, este soy yo. El poder está en lo que está detrás, en mirar el valor que realmente tienes detrás de esa sombra, detrás de esa máscara.
Y ya para terminar, mira esta figura. Para las personas que no saben, empiezan a ver figuras como la cometa. Aquí tenemos 60 grados, 60 grados, 120 y van a empezar a oponerse a diferentes planetas. Hay que estar muy pendiente cuando la luna se oponga y le haga toda la cometa, porque ahí la energía va a estar muy explosiva. Así que paciencia, tranquilidad, respirar hondo. La vida sigue, tener en cuenta los tips, trabajarme a nivel terapéutico y la vida siempre continúa. Y tú que llegaste hasta el final de este video, por favor, déjame un comentario, compártelo con tus amigos, dale me gusta. De esa forma me ayudas a seguir creciendo. Que tengas un feliz abril. Nos vemos en el siguiente video. Chao.